Cuando se cumplió el día de Pentecostés, estaban todos juntos en un mismo lugar. De repente vino un estruendo del cielo, como de un viento recio que soplaba, y llenó toda la casa donde estaban sentados. Y aparecieron, repartidas entre ellos, lenguas como de fuego, que se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablaran. Hechos de los Apóstoles, capítulo 2, versículos del 1 al 4, versión NA. Hermanos, no quiero que estén mal informados acerca de los dones espirituales. Sabéis que cuando erais gentiles, fuisteis llevados a ídolos, mudos a medida que fuisteis guiados. Por eso quiero que entiendáis que nadie que habla por el Espíritu de Dios dice anatema Jesús. Por otro lado, nadie puede decir Señor Jesús, excepto por el Espíritu Santo. Ahora los dones son diferentes, pero el Espíritu es el mismo. Y también hay diversidad en los servicios, pero el Señor es el mismo. Y hay diversidad en los logros, pero el mismo Dios es el que obra todos en todos. La manifestación del Espíritu se da a cada uno para un fin provechoso, porque a uno le es dada, por el Espíritu, palabra de sabiduría, a otro, según el mismo Espíritu, la palabra de ciencia, a uno le es dada, en el mismo Espíritu, la fe, a otro, en el mismo Espíritu, dones de sanidad, a otro, hacedores de milagros, a otro, profecía, a otro, discernimiento de espíritus. A uno se le da la variedad de idiomas y al otro se le da la capacidad de interpretarlos. Pero todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, distribuyéndolas a cada uno individualmente, como Él quiere. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 1 al 11, versión NA. La doctrina de la evidencia inicial, o lenguas como señal del bautismo en el Espíritu Santo, es una insignia de avivamiento de la calle Azusa que se imprimió en el pentecostalismo clásico. De hecho, lo que distingue al pentecostalismo clásico de otros, entre comillas, pentecostalismos, es precisamente la doctrina de la evidencia inicial. Para los pentecostales clásicos, cuyo principal representante son las asambleas de Dios, hablar en otras lenguas es la señal física de recibir el Espíritu Santo. Cabe señalar que en el pasado el pentecostalismo siempre ha estado bajo ataque. Hoy no es diferente. Este ataque va desde aquellos que consideran los fenómenos pentecostales como falsificación, histeria e incluso posesión demoníaca. Otros simplemente los ignoran porque no creen en la actualidad de los dones espirituales. Por otro lado, hay quienes ya han sido convencidos por los hechos de la validez y actualidad de los dones espirituales. Sin embargo, niegan que el bautismo pentecostal se evidencie por hablar en lenguas. En este capítulo explicaré cómo vivieron los pioneros la doctrina de la evidencia temprana y cómo la enseñaron. Cabe decir que la doctrina de la evidencia inicial o la señal del bautismo en el Espíritu Santo es un sello distintivo de las asambleas de Dios. Al respecto, la doctrina de lenguas como evidencia aparece en todos los códigos doctrinales de las asambleas de Dios. Así, en primer lugar, la Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios de Estados Unidos de 1916 dice, y abro cita, el bautismo, el de los creyentes en el Espíritu Santo, es atestiguado por la señal física inicial de hablar en otras lenguas cuando el Espíritu de Dios les da la capacidad de hablar. Hechos capítulo 2, versículo 4. Hablar en lenguas, en este caso, es lo mismo en esencia que el don de lenguas. 1 Corintios capítulo 12, versículos del 4 al 10 y versículo 28, pero diferente en propósito y uso. En segundo lugar, Declaración de Verdades Fundamentales de las Asambleas de Dios Británicas de 1924. Abro cita. El bautismo en el Espíritu Santo, cuya evidencia inicial es hablar en lenguas. Hechos capítulo 2, versículo 4. Hechos capítulo 10, versículos 44 al 46. Hechos capítulo 11, versículos 14 al 16. En tercer lugar, Doctrinas de las Asambleas de Dios Independientes Internacional, escandinavo, Asambleas de Dios Independientes Internacional. Abro cita. El bautismo del Espíritu Santo es posterior a la regeneración y se evidencia al hablar en lenguas.
El Espíritu Santo empodera a los creyentes para vivir vidas santas. Y en cuarto lugar, el Creemos de las Asambleas de Dios de Brasil de 1969. Abro cita. En el bautismo bíblico con el Espíritu Santo que nos es dado por Dios por intercesión de Cristo, con la evidencia inicial de hablar en otras lenguas según su voluntad. Hechos capítulo 1, versículo 5, capítulo 2, versículo 4, capítulo 10, versículo 44 al 46 y capítulo 19, versículo del 1 al 6. Un hecho que se puede observar es que tanto Birgen como Berg, los pioneros de las Asambleas de Dios de Brasil, cuando llegaron a este país, creían y defendían la doctrina de la prueba inicial. Vieron el hablar en lenguas como la señal de Pentecostés. Si las convicciones teológicas de Birgen sobre la glosolalia se formaron a partir del contexto teológico de Chicago, no ocurrió lo mismo con su amigo Daniel Berg. La convicción de Berg sobre el fenómeno glosolálico vino a través de Levi Petrus, en Suecia. Berg cuenta que en 1909, mientras regresaba a Suecia de vacaciones, fue a visitar a su amigo de la infancia Levi Petrus, quien en ese momento ya había sido convencido por Barrett de que las lenguas eran la señal o evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Según él, su experiencia pentecostal tuvo lugar a su regreso a América, algún tiempo después de haber hablado con Petrus. Abro cita. Mi mejor amigo, Levi Petrus, y compañero de la infancia, ya no vivía en Bargón, vivía en un pueblo cercano, donde predicaba el Evangelio. Esto lo aprendí de tu madre cuando la visité en la casa que también conocía. Después de haber recorrido aquellos caminos familiares que yo transitaba varias veces al día cuando eras niño, a través de esa información supe que mi amigo estaba predicando el Evangelio. Y también escuché algo nuevo, el bautismo con el Espíritu Santo. La madre de mi amigo insistió en que lo visitara y algo dentro de mí me dijo que fuera. Me interesé mucho en conocer la doctrina del bautismo del Espíritu Santo. Leí la Biblia con mucho cuidado sobre el tema y decidí visitar a mi amigo de la infancia. Cuando llegué a la iglesia, él estaba predicando. Me senté y presté atención para comprender mejor el tema, que era nuevo para mí. Después del servicio, hablamos largamente sobre la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo. Conversé con mi antiguo compañero de la infancia y expresé mis sentimientos por lo que había escuchado de él y mi intención de regresar a Estados Unidos. Nos despedimos y volvimos a casa de mis padres. Quería pasar mis últimos días de vacaciones en Suecia con ellos. Después de ese momento que hablé con mi amigo, quise recibir el bautismo con el Espíritu Santo. Y de esa forma comencé a orar para que Dios me bautizara. Y el Señor lo hizo, cuando me acerqué a América del Norte. Jesús contestó mis oraciones. Las bendiciones divinas vinieron sobre mí y todo cambió. El mundo me apareció diferente después de recibir la respuesta a esa oración. Estaba resuelto, desde ese momento, a dedicar mi vida totalmente al Señor y contar a los que quisieran escuchar lo que había recibido de Dios y que la salvación es para todos los que creen. Ivan Birgen, hijo del pastor Gunnar Birgen, el cual es uno de los pioneros de las Asambleas de Dios, junto con Berg, ubica la experiencia pentecostal de Berg poco después de regresar de Suecia, en el contexto de la misión de North Avenue, Chicago, pastoreada por William H. Durham. Berg, dice, volvió a Estados Unidos, donde se puso en contacto con Durham, que estaba trabajando en Chicago. Allí fue bautizado en el Espíritu Santo y sintió que Dios quería que viajara a South Bend para encontrar a Gunnar Birgen. Es posible que Ivan Birgen se esté refiriendo a la experiencia pentecostal de Berg desde su manifestación pública, es decir, en el contexto congregacional. En este sentido, cuando Berg participó en el culto público, el fenómeno glosolálico se manifestó nuevamente en su vida. Para la congregación era la primera vez que ocurría el fenómeno, pero para Berg no, pues ya lo había vivido en privado. Era, por lo tanto, la misma experiencia manifestándose en un tiempo y lugar diferente. Berg dice 2 veces en su texto que mientras estuvo en Suecia, escuchó algo nuevo.
es decir, el bautismo en el Espíritu Santo. Sin duda alguna, esto demuestra que la convicción teológica de Berg sobre las lenguas como señal o evidencia inicial se formó a partir del contexto bautista sueco de Chicago, sino del escandinavo europeo. Después de regresar a Estados Unidos y asistir a una conferencia en Chicago en 1909, Berg conoció a Gunnar Birgen. Dice que Gunnar Birgen le dijo que después de mucha oración recibió el bautismo en el Espíritu Santo. El relato de Birgen sobre la experiencia pentecostal aparece en detalle en el Pionero Journal o The Journal Pioneer. Cuenta en una carta citada en el diario del Pionero, fechada el 1 de abril de 1930, que fue instruido por una hermana sobre el bautismo en el Espíritu Santo. Según Birgen, también fueron algunas hermanas las que rezaron y oraron para que él recibiera la promesa. En este relato ya se pone el hablar en lenguas como un sello distintivo de su experiencia. Abro cita. En verano de 1909, el Señor me hizo tener hambre del bautismo en el Espíritu Santo y fuego. En noviembre de ese año le pedí permiso a mi congregación para asistir a una conferencia bautista para la edificación espiritual. Se llevaría a cabo en la primera iglesia bautista sueca en Chicago. Viajé allí con la firme determinación de buscar el bautismo en el Espíritu Santo. Bendito sea Dios. Después de 5 días de espera, el Señor Jesús me bautizó con el Espíritu Santo y fuego. Cuando recibí el bautismo en el Espíritu Santo, hablé en lenguas, tal como está escrito en la Biblia, que esto le sucedió a los discípulos. Hechos capítulo 2. La alegría que llenó mi alma era imposible de describir. Siempre te alabaré por bautizarme con el Espíritu Santo y fuego. Alabado sea tu santo nombre por siempre. Al buscar la promesa pentecostal, Birgen ya estaba convencido de que su evidencia o señal física es el hablar en lenguas desconocidas. Así lo explica en el artículo escrito en el diario Boa Simiente. En este diario, Birgen deja en claro su convicción sobre el hablar en lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu. Abro cita. La lengua extraña es la manifestación más perfecta y real de la evidencia del bautismo en el Espíritu Santo, ya que en el momento en que el creyente recibe el don del Espíritu Santo, habla en un idioma que le es extraño y desconocido. Posteriormente, al visitar la iglesia de Filadelfia, en Suecia, en 1916, pastoreada por Levi Petrus, Birgen dice que predicó que allí el hablar en lengua es prueba del bautismo con el Espíritu Santo y que muchos creyentes recibieron la promesa. Birgen, por lo tanto, cuando vino a Brasil, ya traía consigo la doctrina de la prueba inicial. La pregunta es, ¿cómo se formó la convicción de Birgen de la doctrina del bautismo en el Espíritu Santo con la evidencia de hablar en lenguas? La convicción de Birgen de que el bautismo en el Espíritu Santo se evidencia al hablar en otras lenguas se formó a partir de su contacto con William H. Durham, un metodista wesleyano con sede en Chicago que estuvo en un breve periodo en la iglesia bautista. Durham fue bautizado en el Espíritu Santo en Azusa en 1907, al igual que Charles Fort Spurgeon y William Seymour. Durham se convirtió en un defensor radical de la doctrina de lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo. Por otro lado, la doctrina de las lenguas como señal o evidencia del bautismo pentecostal llegó a Escandinavia en 1906 y 1907 a través de Anderson Johnson, un bautista sueco que fue bautizado en el Espíritu Santo en Azusa, y también de T.B. Barrett, un metodista noruego que fue bautizado en el Espíritu Santo en Nueva York, cuando entró en contacto con la doctrina de los ángeles. Cabe señalar que Petrus no quería convertir la doctrina de la evidencia inicial en una cuestión teológica. Sin embargo, Birgen, en comparación, fue muy radical en este sentido. Petrus dice, abro cita, el tema de hablar en lenguas como señal del bautismo del Espíritu fue debatido acaloradamente. Tuvimos un representante radical del avivamiento pentecostal en Gunnar Birgen, que era de Brasil en ese momento. Hizo hincapié en la necesidad del bautismo del Espíritu y afirmó enérgicamente las lenguas como una señal de ello. Algunos de nosotros enfatizamos que era importante que no hiciéramos de este tema
un tema central y que, sobre todo, que no lo hiciéramos un tema teológico. Esta fue la convicción de Virgen, de que el bautismo en el Espíritu Santo siempre se evidencia al hablar en otras lenguas. Por lo tanto, es una herencia que recibió de William H. Durham, con quien se congregó en Chicago, y no de los bautistas suecos radicados en esa misma ciudad. Durham escribió, abro cita: quiero terminar mi testimonio diciendo a todo el que lo lea, esta obra es de Dios, no hay duda de ello, y aconsejaría a mis amigos que busquen el bautismo en el Espíritu Santo hasta que reciban la evidencia de las lenguas, porque siempre lo sigue. No conozco ninguna excepción. Así, más tarde también argumentó. Abro cita: ahora queremos responder a la pregunta, ¿cuál es la evidencia bíblica del bautismo en el Espíritu Santo? He oído y leído mucho de lo que se ha dicho y escrito sobre el tema, y al hacerlo, he tenido cuidado de oír y leer todo lo que puedo en contra del movimiento, y especialmente en contra de esta verdad. Así que se pueden dar algunas razones por las que creemos que hablar en lenguas es la prueba del bautismo en el Espíritu Santo. Mi primera razón es que está escrito. Me sorprendió leer artículos en contra de este punto, ya que ninguno de los autores trató de convencer a sus lectores de que lo que estaba escrito en el texto. Y en conversación con ellos, ninguno de ellos citó las Escrituras para establecer su posición. Debo estar convencido por la Escritura. Pentecostés, miremos ahora lo que sucedió cuando el Espíritu Santo descendió sobre ellos. No se dice que recibieron más amor o que recibieron un poco más de conocimiento de las Escrituras, aunque sabemos que recibieron todo esto y más. Pero está dicho que se repartieron lenguas como de fuego y cayeron sobre todos y cada uno de ellos, que fueron bautizados llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas como el Espíritu les daba que hablaran. El derramamiento sobre los gentiles. Ahora, debemos considerar la manera en que el Espíritu Santo fue dado en la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, versículos 44 y 48. El Espíritu descendió sobre todos los que oyeron la palabra. Ahora sigue algo muy fuerte y trascendente que lleva a creer que los que estaban con Pedro creían en lenguas como evidencia. Pues la palabra dice, todos los creyentes de la circuncisión que habían venido con Pedro estaban asombrados del don del Espíritu Santo que también habían sido derramados sobre los gentiles. Tenga en cuenta lo que sigue. No se dice, recibieron más amor o que tuvieron más libertad para predicar, testificar u orar. Hubo una señal por la cual supieron sin lugar a dudas que el Espíritu Santo había caído sobre estos gentiles. Y el versículo 46 nos dice cómo supieron esto. Porque les oían hablar en lenguas y alabar a Dios. Pedro también entendió esto y que esto era la señal e inmediatamente dice que ¿puede alguien rehusar el agua? No sea que estos que han recibido el Espíritu Santo como nosotros hemos sido bautizados. Los efesios. Ahora debemos observar cómo los efesios recibieron el Espíritu Santo, según Hechos capítulo 19, versículos del 4 al 6. Apolos les había enseñado cuidadosamente todo acerca de Jesús, pero Pablo se dirige a ellos. ¿Habéis recibido el Espíritu Santo desde que sois creyentes? Sabiendo que no lo tenían, no solo les dijo que clamaran por el Espíritu Santo y luego que siguieran adelante. Pablo les impuso las manos, el Espíritu vino sobre ellos y hablaron en lenguas y profetizaron. Cierro cita. Virgen y Berg, los dos pioneros de las Asambleas de Dios de Brasil, se reunieron con William Durham y por él fueron enviados a la misión en Brasil. De hecho, Gunnar Virgen, antes de realizar su viaje misionero a Brasil, dijo que había sido guiado a buscar a William Durham. Virgen escribió que, abro cita, antes de comenzar nuestro largo viaje, nos recomendaron y enviaron a una iglesia pentecostal en Chicago donde el hermano Durham era pastor. Cierro cita. Según el pastor sueco Paul Ongman, Virgen y Berg estaban, abro cita, consagrados a la nueva obra en la iglesia del pastor Durham en Chicago. Cierro cita. Fue también inspirado por William H. Durham, de quien heredó la doctrina de la evidencia inicial, que Virgen bautizó la nueva iglesia en suelo brasileño con el nombre de Asamblea de Dios. Al referirse a la iglesia que fundó aquí, escribió, abro cita, nos llamamos aquí Asamblea de Dios, Iglesia de Dios, porque consideramos esta palabra bíblica.
Y además esperamos tener un nombre, porque nos preguntaron el nombre de la iglesia cuando empezamos nuestro trabajo en este país. Dado que el hermano William Durham en Chicago, quien nos envió, llamó a su congregación Asamblea de Dios, entonces nos pareció natural vincularnos con este nombre. No porque quisiéramos formar una organización, sino porque era realmente cierto que los que creíamos en el bautismo en el del Espíritu Santo éramos la iglesia de Dios. Cierro cita. Es importante señalar aquí que aunque Virgen heredó la doctrina de la evidencia temprana del pentecostalismo de la calle Azusa, fue bautizado en el Espíritu Santo en una iglesia bautista sueca en Chicago. De hecho, este despertar entre los bautistas suecos en Chicago tuvo lugar en febrero de 1906, 2 meses antes del avivamiento de la calle Azusa que tuvo lugar en abril de 1906. Virgen tuvo contacto con Pentecostés entre los bautistas suecos en Chicago, pero su convicción de hablar en lenguas fue evidenciada del bautismo pentecostal. Se formó recién en la calle Azusa. Esto se debe a que los bautistas suecos de Chicago, que tenían a J.W. Gerstorm como líder principal, no defendieron en ese momento la doctrina de la evidencia inicial. Gerstorm creó y defendió la vida llena de él como signo de Pentecostés. Una explicación de esto radica en la gran resistencia que encontró el fenómeno glosolálico por parte del liderazgo entre los bautistas suecos en Chicago. De hecho, A.A. Holmgren, un bautista sueco que vive en los Estados Unidos, deja esto claro en su libro Pingströmsen och dess förkunnelse, escrito en 1919. Al escribir sobre el avivamiento escandinavio en Estados Unidos, Holmgren dice, abro cita, «El Señor vino a una congregación u otra y quería dar su bendición, pero hasta donde sabemos ninguna iglesia escandinava, excepto en algunos casos, se ha abierto completamente y le ha dado al Espíritu el control total, lo que le hizo imposible, dar la bendición completa». Sin embargo, el avivamiento ha continuado y en los últimos años varias congregaciones bautizadas en el Espíritu han brotado con vida y actividad del Nuevo Testamento. Y todo esto indica que el Señor tendrá una multitud escogida y preparada cuando Él venga. Esto explica por qué no encontramos a Jerserstrom defendiendo el fenómeno glosolálico con la misma intensidad que lo hizo en la calle Azusa. De hecho, sus convicciones sobre hablar en lengua se fortalecieron cuando visitó Suecia en junio de 1907. Allí entró en contacto con Carl Hedden, un bautista residente en Suecia, quien había sido influenciado en la doctrina de la evidencia temprana por Anders Johnson, misionero de Azusa en Escandinavia. Cuando Virgen fue bautizado en el Espíritu Santo en 1909, había pasado 3 años desde que el avivamiento de la calle Azusa llegó a Chicago con la firme convicción de que las lenguas siempre evidenciaban el bautismo pentecostal. Cuando Virgen asistió a una conferencia del avivamiento en la primera iglesia bautista de Chicago, ya había aprendido a través de William Durham que las lenguas eran la evidencia del bautismo del Espíritu, y fue con esta convicción que fue a buscar el bautismo pentecostal. Establecidos en Brasil, Virgen y Berg difundieron la doctrina pentecostal de las lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu en 4 rincones de la tierra de Veracruz. De hecho, la doctrina de las lenguas como evidencia del bautismo en el Espíritu Santo fue el pilar principal sobre el que se fundó la Asamblea de Dios brasileña. Las lenguas como evidencia eran prueba física de la presencia del Espíritu en el creyente y la puerta de entrada a otras manifestaciones del Espíritu. Hechos capítulo 19, versículo 6. Donde quiera que iban, hacían discípulos y les enseñaban sobre la necesidad de ser bautizados en el Espíritu Santo con el hablar en otras lenguas como señal acompañante. En 1950, el periódico de las Asambleas de Dios de Brasil, Mensajeiro da Paz, publicó un artículo sobre el bautismo en el Espíritu Santo escrito por Gustavo Kessler. Queda claro en el artículo de Kessler cómo se había consolidado la doctrina pentecostal expresada en Brasil por Gunnar Virgen, como observó Emil Leonard en su libro pionero La ilustración en un protestantismo de constitución reciente. Este artículo fue presentado como una especie de declaración de fe. El artículo fue escrito para llegar a las denominaciones históricas que Kessler identifica como hermanos denominacionales. Abro cita. Los creyentes
En las asambleas de Dios creemos como ustedes que Jesús es el único y suficiente Salvador, que la salvación es eternamente por gracia, a través de la fe en Jesucristo. Creemos en todas las doctrinas enseñadas por Jesucristo y los apóstoles y también creemos que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Es por esto, solo por esto, que creemos que todavía bautiza con el Espíritu Santo, porque sigue siendo el mismo. Porque a la verdad Juan bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. El bautismo con el Espíritu Santo no se recibe en el momento de la salvación ni en el momento del bautismo en agua. Los creyentes de Samaria fueron salvos y bautizados en aguas, pero aún no habían recibido el bautismo en el Espíritu. Hechos capítulo 8, versículo 15 al 16. Los que creyeron en la casa de Cornelio fueron salvos y recibieron el bautismo del Espíritu Santo antes de recibir el bautismo en agua. Hechos capítulo 10, versículo 44. La señal del bautismo con el Espíritu Santo es hablar en lenguas, tal como sucedió en el día de Pentecostés. Hechos capítulo 2, versículo 8. En la casa de Cornelio. Hechos capítulo 10, versículo 48. En Éfeso. Hechos capítulo 19, versículo 6. En Samaria lo mismo y estuvo la misma señal visible que hubo una vez en Simón, cuando ofreció dinero a los apóstoles. Pronto, a su vez, esta señal en el que fueron bautizados con el Espíritu Santo. Hechos capítulo 8, versículo 19. El bautismo con el Espíritu Santo no es salvación. La salvación viene por fe. Mas el bautismo con el Espíritu Santo es una bendición que viene de la salvación. Aceptar la salvación que Dios ofrece y rechazar o descuidar el bautismo en el Espíritu Santo que Dios también ofrece no puede ser sino una gran falta que ofende a la dignidad bondadosa del Padre Celestial. Hermanos denominacionales, todos vosotros sois salvos, busquen el bautismo en el Espíritu Santo. Cierro cita. Como conclusión, la doctrina pentecostal de Virgen se afianzó, su mensaje fue consolidado, a lo mismo que la proclamación de Berg. De la piedad de los nativos, lo que habían creído a principios del pentecostalismo se proclamaba con su fuerza en las 4 esquinas de Brasil. Lo que había comenzado con un puñado de personas ahora era una multitud. La identidad pentecostal generada en Topeka y Azusa, formateada en Chicago, ahora estaba siendo redoblada y manifestada en Brasil.